Shavua Tov, Chodesh Tov, Umeborach, bienvenidos a nuestro estudio diario. Hoy, en el primer día del mes de Sivan, el mes en el cual Kadosh Baruj Hu se reveló al pueblo de Israel y en el cual pudimos escuchar su voz y recibir la Torah de la misma manera. Esa voz, esa llamada desde el monte Joreb, sale cada día y día y nos advierte de la importancia del estudio de Torah. Aquí nos encontramos hoy dispuestos a estudiar. Muy bien, vamos a seguir con nuestro estudio de Masejet Shabbat. Capítulo octavo estamos estudiando, que acabaremos esta semana también, Bezrat Hashem. Y vamos a empezar a estudiar en la página 79. Ahí donde está marcado, y ahora se lo hago grande a todo el mundo, no se preocupen. Muy bien. Hoy ya estamos listos y vamos a empezar. Dice así. Estábamos viendo las diferentes cosas con las cuales se podía salir en Shabbat a la calle o no, cuál era la cantidad con la cual se profanaba la prohibición de transportar. Entonces dijimos en la Mishnah, or que de la azot kamea, es decir, piel como para hacer un kamea. Habíamos visto que el kamea era el amuleto y aquí estábamos diciendo no era el amuleto en sí, hay una discusión en realidad si era para escribir en él el amuleto o si es para hacer la funda en la cual se guarda el amuleto. Dice, va emine, Rabba me Rab Nachman, hamotzior le kamea. Es decir, vino a preguntar Rabba a Rab Nachman, ¿cuál es la medida para que una persona infrinja Shabbat al sacar piel ¿cuánta piel tiene que sacar? Amarle, le dijo Rab Nachman, que como enseñamos en nuestra Mishnah, or que de la Sot Kamea, es decir, la piel como para hacer Kamea, un amuleto. Bien, y entonces Rabba viene y añade y dice, tiene que ser una piel que está tratada, está trabajada. Si es trabajada, ¿cuánto? ¿Cuál es el shiur? ¿Cuál es la medida? Amarle, le dijo Rav Nachman, lo shena, no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia entre si la piel está trabajada o no está trabajada. Amarle, Rav Nachman, le dijo Rav Nachman, lo shena, ¿acaso no hay diferencia? Y dice, le abdo becama. Bien, es esto que estábamos diciendo, es decir, cuánto tiene que ser la piel que fue trabajada para que una persona sea culpable de haber transportado en Shabbat. Amarle le dijo a Nachman Loshena, no hay diferencia. ¿Sí? Sobre esto, preguntó Raba, Umena temera, y ¿cómo sabes que no hay diferencia? Respondió Nachman y dijo que Detnan, como se enseñó en una Mishnah. Dice, Amela ben, ¿sí? Es decir, aquella persona que viene a lavar lana, ve a menapetz, o el que viene a peinarla, ve a tzobé, el que viene a colorearla, ve a tobé, el que viene a hilarla, ¿sí? Cualquiera que hace uno de estos trabajos, shiuró, para que sea culpable de ello, kimlo rojav asit kaful. Es decir, tiene que ser la mayoría de la distancia que hay en el sit doble. ¿Qué es el sit? No tiene nada que ver con Star Wars ni con la fuerza. Sit dice la distancia que hay entre el esba y la ama. Es decir, entre estos dos dedos, la distancia doble. Bien, entonces la mayoría de esta doble distancia es lo que hace que la persona infrinja la prohibición de hacer todas estas cosas. Es decir, si la ve eso, si lo coloreé de lana, ¿verdad? Muy bien. Veja oreg shenehutim. Y el que va a tejer son 2 hilos. ¿Sí? Shiuro lejiyubo kimlo roja basit. Kaful. Es decir, el que viene a tejer 2 hilos, ¿cuán de largos tienen que ser esos 2 hilos? Como la mayoría de la anchura del sit, que hemos dicho, doble distancia entre los dedos, ¿sí? Alma que van de limtivilla, kae shiura katabui. Entonces aprendemos de aquí que una cosa que está hecha para ser tejida es la misma distancia que como algo que ya está tejido. ¿Sí? Es decir, que esto, es decir, el lavar, el peinar, el colorear, son cosas que se hacen antes de tejer. ¿Sí?
Entonces aprendemos de aquí, ¿sí? A Hanami, también para nosotros, ¿sí? Que la piel esté trabajada o no esté trabajada, es el mismo shiur, es la misma cantidad de piel la que me haría infringir la prohibición de Shabbat. Bien. Amarle le dijo Rav Nachman, es decir, no hay diferencia, vemos pues, entre lo que está trabajado y lo que no está trabajado. La cantidad es como para hacer un camea, un amuleto. Bien. Velo llena. ¿Y acaso no hay diferencia entre la piel trabajada y la piel que no está trabajada? Y Tibé vino a traer una pregunta de una braita que aprendimos, que dice a Motzisa Manim Sheruyin, una persona que saca especias que están húmedas, es decir, que las dejó reposar en agua. ¿Para qué utiliza esas especias? Para colorear. Que de Lisboa Bajen Dugma, como para colorear una muestra, es decir, los hilos, para mostrar el color que va a salir, tiene una muestra, tiene pequeños trozos de hilo que colorea. Entonces, el que saca esas tinturas para colorear una pequeña muestra, si tiene suficiente como para colorear eh, la muestra, es decir, algo que es muy pequeño, le irá, es decir, que es un cané, es una vara que los tejedores suelen llevar para mostrar justamente estas muestras de color. Pero si sale con tintes que no están humedecidos, no están preparados, Nan se enseñó más adelante que la cantidad tiene que ser clipe egozim, como la cáscara de una nuez. Entonces, ¿qué estamos viendo? Uclipe rimonim, satim, ufua, diferentes tipos de medidas. Que de Lisboa, Bahem, Beget, Catán, de Fi, se baja, como para teñir una prenda pequeña que va a poner sobre el kisui rosh de la mujer. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que si hay una diferencia entre algo que fue trabajado y algo que no fue trabajado, que la cantidad que tiene con la que se infringe la prohibición de Shabbat de transportar, se infringe o no se infringe. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ha itmar ala. Es decir, aquí aprendimos, Amar Rab Nachman, Amar Rabba, Barabúa. ¿Sí? El motivo por el cual la cantidad de especias, de tinturas, de especias para teñir, ya sea que están mojadas o no están mojadas, es diferente. Es decir, el trabajo que requiere preparar la tintura es un gran trabajo. Y una persona no se va a molestar en hacer todo ese trabajo solamente para tener una pequeña muestra. Entonces, únicamente para una prenda pequeña, como aquella que le va a poner sobre el Kisui Rosh, se va a molestar la persona en preparar esas tinturas. Entonces, por eso, si ya está preparado la tintura y está lista, que yo podría teñir una muestra, entonces está prohibido. Pero si no está preparado, tengo que tener mucha más cantidad y ese ya sí que se va a preocupar la persona de hacerlo a pesar de que sea un gran esfuerzo. Por eso hay esta diferencia. Entonces dice, Behare, entonces tenemos que traer como prueba de aquello que dice Zaronegina, es decir, los granos que se tiran en el campo para sembrar. De Mikame, de Zarenu, es decir, que antes de que fueron plantados, fueron sembrados, Nan se enseñó Zaroneginahu Pajot Mikagrogeret, es decir, antes de ser plantados, aquello que no se puede sacar, la cantidad, el shiur, es menos de una grogeret. Grogeret habíamos dicho que era el higo seco. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera dice que la cantidad son 5 granos, ¿sí? Veilu batar desarinu, pero si ya fueron sembrados, entonces dice una Mishnah, Nan, Zebel, Hol Hadak, Kedele Zabel Bo, Kelach Shel Kerub. Es decir, yo puedo sacar abono o harina fina como para poder poner sobre una plantación o una planta de kerub. Muy bien.
Kerub, perdón, quería buscar antes cómo, o sea, a veces me faltan las palabras en español, aunque parezca mentira. Kerub es una verdura. Repollo. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo para un repollo? Bien, la plantita del repollo, bien, yo puedo abonarla con esto. Es decir, que ya fue sembrado. Bien. Libre Rabbi Akiva. Bajajamim Omerim, y los sabios dicen que del Isabel Kelach Ejad Shel Keresha. Es decir, Keresha es otro tipo de verdura, perdón. Ok, no me lo encuentro aquí. Puerros. Gracias. Muy bien, puerros. Es decir, sería otra medida diferente, ¿verdad? Es decir, ya sea una vez que ya... Se me movió todo, perdón. Una vez que ya fue sembrado, vemos que las cantidades cambian. הרי ששיעור המוציא זרעוני גינה, שטרם נזרעו גדול משיעור המוציא לצורך זרעוני גינה שנזרעו. Es decir, estamos viendo que la cantidad que yo puedo sacar para ocuparme de granos que ya fueron plantados es mayor que aquellos antes de que fueron plantados. Kegon, kerub o cartí, como un repollo o un cartí o un puerro. ¿Sí? Ha itmar ala. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre esto? Hare, shaninu, nosotros aprendimos, amar las papas. Ha desdería, ha de los dería. Es decir, la Mishnah que dice que de Lezabel, Kela, Jejal, Shelkeru, la Mishnah que nos dijo que lo que yo puedo sacar es la cantidad suficiente como para abonar el tallo del repollo, está hablando de perdón, está hablando de una plantación que ya fue plantado. Y la Mishnah que está hablando menos de una grogueret, está hablando de semillas que todavía no fueron plantadas. Y el motivo por el cual hay una diferencia en esto, es decir, ¿por qué? Porque la persona no se va a molestar en sacar algo para algo tan pequeño, ajat les diría, es decir, por eso no es culpable hasta que esté llegando a una cantidad cercana a la grogueret. Entonces viene a preguntar Raba, perdón, tengo error en el ojo. Viene a preguntar nuevamente Raba, Veare, y es leogías, tenemos una prueba, mitit del barro, ¿sí? Que ya estudiamos antes. Ayer estudiamos que la cantidad de agua sucia que yo puedo sacar en Shabbat, ¿bien? Era una cierta cantidad, era un revit. Ahora, la pregunta era, ¿para qué yo iba a utilizar esa agua sucia? Para hacer barro. Maim shefujim, si os acordáis de ayer. Entonces dice así. Dice, de mi came deligable. Es decir, antes de que ya se formó el barro con agua. Así dice la Bereitá. Modim jajamim le Rabbi Shimon bemotzi shofjim. Los sabios están de acuerdo con Rabbi Shimon de aquel que saca agua sucia. Le resulta Rabbim que la saca al dominio público, sheshiuram berrevit, que la cantidad que puede sacar es un revit. Vejavinan ba, y entonces venimos a preguntar sobre esto. Shofjim le hazu, ¿para qué van a utilizar ese agua sucia? Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, le gabel bahemetatit, para formar el barro, es decir, para mezclarlo con tierra para hacer barro. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que la cantidad del que saca para hacer barro, ¿sí? Que no está formado aún, es un revit, vilubatar de gablé, y a pesar de que después yo voy a formar ese barro. Tania, entonces enseñó que la cantidad que se puede sacar de barro es para hacer un picor, la boca del crisol. Entonces, ¿qué estamos viendo? De los dos casos estamos hablando de barro, pero en un caso el barro todavía no fue formado, estoy sacando el agua para formar el barro, y en el otro
Ya tengo el barro formado y es mucho menos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque con el agua únicamente yo me voy a tener que esforzar en preparar el barro y la gente no se va a esforzar en hacer el barro. Entonces por eso puede sacar más agua. Pero si el barro ya está hecho, es muy poquito. ¿Por qué? Porque la gente por sacar un poquito de barro no se va a molestar y entonces lo va a utilizar para tapar la boca del crisol. Muy bien. Atam nami kedamrinan lefishen adam toreach legabel etatit lasot bo pico. Muy bien. Tashma, ven y escucha. Otra pregunta a Rav Nachman. Llamar Rabijilla Barami Mishme de Ula. Dijo Rabijilla Barami en nombre de Ula. Hay 3 tipos de pieles. ¿Sí? Y las medidas son diferentes en cuanto a Shabbat. Y estos son matzah, vejipá, ve diftera. Es decir, se llaman así, matzah, jipá y diftera. Y cada una recibe el nombre por un motivo particular. Entonces dice así, matzah, hu, que mashmo, es decir, la matzah es como el sentido simple. ¿Qué es la matzah? Es harina con agua que no le hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Entonces la piel, ¿sí? Es decir, hainu de lo meliach, no le eché sal a la piel, velo kemiach y no le eché harina a la piel para tratarla, velo apitz y no le eché meafatzim. Meafatzim son una serie de líquidos que se pone para tanar, para suavizar la piel. Bien, para poder trabajarla. Entonces a esta matzah no le eché nada. Bien. De Kama Shuro, ¿y cuánto es la medida para profanar Shabbat? Tane Rav Shmuel bar Rav Yudá, el señor Rav Shmuel, el hijo de Rav Yudá, que de la tzur. Es decir, para envolver Mishkolet Ketana Sheloferet. Para envolver un pequeño peso de metal. ¿Sí? Es decir, las balanzas que se utilizaban antes con pesas, ¿sí? Una pesa chiquitita, ¿sí? Yo tengo suficiente piel para envolver esa pesa chiquitita, entonces ya estaría transgrediendo con esa piel llamada matzah, que no fue tratada. ¿Y cuánto es este mishkal? ¿Cuánto pesa? Amara Valle, revía de pumbedita. Es decir, 1/4 de litro que se utiliza en Pumbedita. Es decir, según las medidas de la ciudad de Pumbedita, uno va ahí, pide 1/4, pues 1/4 de ese cuarto es la medida que, de la pesa que yo no puedo recubrir con piel, matzah, y eso ya se llamaría que estoy infringiendo Shabbat. Muy bien. Ahora, la segunda tipo de piel se llama jipá, ¿sí? Que es es una piel de dimliach, es decir, le echó sal, fue trabajada con sal, velo kemiach, velo apitz, pero no le echó ni harina ni aguas para procesarla. ¿De kama shuri cuánto es la cantidad? Como se enseñó en una vereitá, perdón, como se enseñó en nuestra Mishnah, ¿sí? Or que de la azot kamea. Es decir, justamente de este tipo de piel está hablando la Mishnah, la cantidad como para hacer un kamea, que es una medida pequeña, ¿sí? Más pequeña que esa que era necesaria para envolver el mishkal, el peso. Muy bien, diftera. ¿Qué es diftera? Es una piel que fue salada y fue enharinada, ¿sí? Pero no le pusieron las meafatzim, ¿sí? No la trataron todavía. Bekama shuro be Shabbat. ¿Y cuál es la cantidad en Shabbat? Que de esto valea etaget. Es decir, perdón, como para escribir en ella un get. El get sabemos que es el acta de divorcio. Entonces pregunta la Gemara y dice, Katane mihat. De todas formas, nosotros hemos aprendido que la cantidad para hacer que seamos culpables con la piel no trabajada es como para envolver la mishkolet, es decir, ese pequeño peso. Llamar a Valle, revía de pumbedita, y a Valle dice el cuarto de 1/4 de pumbedita. Vejare, shoshiur or sheno meubad, klal gadol, meor meubad bemixat. Entonces, ¿qué estamos viendo de aquí? Que la cantidad, el shiur para profanar Shabbat de una piel que no fue tratada es un poco mayor que la piel que sí fue tratada. Bien, recordamos nuestra pregunta inicial. Lo que le preguntó
Raba a Rab Nachman. Es decir, cuando dijimos la piel para un camea es una piel que fue trabajada, una piel que no fue trabajada. Y Rab Nachman dijo que no había diferencia. Muy bien. Entonces dice, responde la Gemara y dice, Hatam be bishula. Es decir, en la piel que se llama matzah, ¿sí? Estamos hablando de una piel que es laj, es decir, que es blanda. Es decir, fue remojada, ¿sí? O justamente después de que le hicieron la shejitá, es decir, todavía está muy fresca, ¿sí? Muy bien. Otra pregunta para Rab Nachman. Entonces dice así, Beatnan, se enseñó en el Tratado de Kelim, Habeged, una prenda que tiene 3 por 3 de fajín, Raúl le midras, es decir, puede llegar a recibir la impureza de midras. Habíamos dicho que una persona que tiene, que está impuro por una de las categorías principales de impureza, una batumá, ¿sí? Si se tumba sobre un lugar, le transfiere la impureza que se llama midras, o si se sienta sobre un lugar. Asak, ¿sí? Es decir, la prenda que está hecha de sac, ¿sí? Como un saco de tela, sí, como un saco de patatas. Shiuro arba al arba, tefajim. Es decir, para poder recibir impureza tiene que tener 4 por 4 tefajim, puños. Haor, la piel, shiuro hamishal hamisha, tiene que tener 5 por 5 tefajim. Mapatz, que es como una especie de alfombrilla, shisha al shisha, 6 por 6 tefajim. ¿Sí? Y estas medidas, benle midras, benle met, fueron dadas ya sea para la impureza de midras o para la impureza por el muerto. Tane ale beberaita, fue enseñado sobre ello en una bereita. Habeget beasak beaor que shiur le tuma, es decir, tanto la prenda como el saco como la piel tienen un shiur conjunto para la impureza. Caja shiur leotza, de la misma manera, la misma medida que tienen para la impureza se aplica para el hecho de sacarlo en Shabbat. Bien, ¿para qué? Para que no haya diferencia entre las dos Mishnayot, la que está en la Masejet Kelim y esa que está aquí en Shabbat. Es decir, que si estamos hablando de una prenda de tela, tendría que ser 3 por 3. Si es saco, 4 por 4. Si es piel, 5 por 5. Y aquí nos está hablando de otra medida. Entonces, ¿qué dice ahí? Responde, me traes la Gemara, responde la Gemara y dice, Hau, ahí en el Masejet Kelim, está hablando de cortobla, es decir, de una piel que ya fue cocinada en agua muy caliente, ¿sí? Y entonces ya no es apta para hacer una ropa con ella. Por eso, la medida de 5 por 5, ¿sí? No es aplicable aquí para el tema de Shabbat, porque esa piel ya no es apta para hacer una vestimenta con ella. Muy bien, pasamos a la página siguiente, ¿sí? Y nos dice así, Klaf, una subida muy interesante que tiene que ver con las leyes de Sofrut, de cómo escribir Kitve Kodesh. Perdón, un segundo.
Acabo de ver su pregunta, señora Rie. El hilo rojo, en el momento en el que se lo pone, es torno, a fin de cuentas. ¿Sí? Amuleto, no amuleto, no voy a entrar en ello. Yo tengo mi propia opinión sobre el hilo rojo, pero una vez que ya lo tiene y lo considera usted como un amuleto, entonces es un amuleto y un adorno, más que nada, es una pulsera. Bien, lo que habría que ver es si los hombres pueden llevarlo. Bien, ¿se acuerda que habíamos visto que en un capítulo anterior, 2 capítulos antes, cuando hablamos sobre los adornos, dijimos que el hombre no puede llevar adornos de mujer y la mujer no puede llevar adornos de hombre? Bien, entonces el anillo, si tenía sello, si no tenía sello, es una buena pregunta que habría que analizar en detalle. Muy bien. Sigue entonces nuestra Gemara analizando la Mishnah. Dijimos klaf, es decir, pergamino. Que directo balaf para Shaketana. Es decir, pergamino como para escribir en ella una pequeña parashá. ¿Qué es una pequeña parashá? Shema Israel. Shema Israel, estamos hablando, cuando hacemos los tefilín, sabemos que en el tefilín hay 4 parashiot, 4 porciones de la Torá. La porción más pequeña es la parashá de Shema Israel, la porción que dice Shema Israel, hasta Ubishareja. Pregunta la Gemara, Urminhu, hay aquí una incongruencia con otra veraitá que estudiamos, que la medida del klaf y del duxustus, ¿sí? Que del yichtov alav mezuzá, es decir, es como para poder escribir una mezuzá, pero entonces aquí no es lo mismo, ¿por qué? Porque en la mezuzá hay 2 parashiot, está Shema Israel y Ve'ayim Shamoa, quiere decir que es mayor. Entonces, aparentemente hay una contradicción entre la Mishnah y la otra Beraita. Entonces, Meteretza Gemara responde a la Gemara y dice, Mai kavanata Beraita be ombra mezuzá. ¿Cuál es la intención de la Beraita cuando dice mezuzá? Mezuzá shebat filim, es decir, la mezuzá que está en los tefilim, es decir, la primera parashá de las parashiot de los tefilim, que es la parashá del Shema, que es la más pequeña que hay en ella. Y pregunta la Gemara, Vekra leu, ¿sí? ¿Y acaso el sabio de la Mishnah llama a los tefilim, lo llama mezuzá? Entonces responde la Gemara y dice, sí, efectivamente. Se enseñó así en una veraitá, Retzuota tefilim, im ha tefilim metameot etayadaim litruma. Es decir, las correas de los tefilim, junto con los tefilim, pueden llegar a impurificar las manos para temas de teruma, para que una persona no pueda llegar a comer teruma, un cohen. Ulam, retzuota tefilim. Sin embargo, las correas de los tefilim, bifne atzman, por sí mismas, en metameot etayadaim, las correas por sí mismas no impurifican las manos. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, y Rabbi Shimon ben Yehuda dice en nombre de Rabbi Shimon, Anogea baretzuat tahor, H-I-G-A, ba ketzitza. Es decir, la persona que toca la correa no se impurifica hasta que llega a tocar el bait, es decir, la caja donde están dentro los pergaminos del tefilín. Rabbi Zakai o Mishmo, Rabbi Zakai en su nombre dice, en nombre de Rabbi Shimon, dice, Gama Nogea Beketzitzat Tahor, también el que toca la cajita del tefilín no adquiere impureza. H-I-G-A ba mezuzá, hasta que no llega a tocar la mezuzá, ¿sí? Es decir, el pergamino en sí mismo. ¿Qué estamos viendo de aquí? Que según esta opinión, mezuzá también habla de los pergaminos del tefilín. Entonces pregunta la Gemara y dice, ha, mi de katán es sefa. Pero fíjate lo que dice al final de esa veraitá. Dice, klaf, que del ichtov alav, parashat ketaná shebat tefilim, sheishema Israel. Miklal, entonces aprendemos de aquí, derecha, que el principio de la Bereitá, cuando dijo que el shur del klaf y del duxustus es para escribir una mezuzá, bimzuzá asma askinan, está hablando de una mezuzá en sí misma. Y la intención no es que está hablando de la parashá de los tefilim. Entonces encontramos que la Bereitá está en oposición en sí misma entre el principio y el final de la Bereitá.
Entonces responde la Gemara y dice, ají katán, así es como que hay que enseñar. Klaf veduxustus shiuram bekama. ¿Cuál es la medida del klaf y del duxustus? Duxustus, que dictó la mezuzá, la medida para escribir una mezuzá. Uklaf, y el pergamino que dictó Balaf para Shat Ketaná, Shebat Tefilim, Shei Shema Israel. Bien, entonces vamos a recordar. El duxustus es una parte de la piel del animal, es decir, está el músculo del animal y por encima está la piel. Bien, la piel tiene varias capas. Bien, la capa más pegada a la carne, ¿sí? Que es más gruesita, tiene un poquito de grasa, ¿sí? Esa parte se llama duxustus. La parte más externa, que es donde están los pelos, esa se llama el klaf. El duxustus se escribe por la parte exterior, es decir, lo que está en unión con el gvil, con el cuero, y el klaf se escribe por la parte interior, no la de los pelos, sino la parte interna, la que daría el duxustus. ¿Bien? O al gvil, ¿sí? No sé si, a ver si vale la pena tomar un segundo para explicar esto. Voy a utilizar la pizarra que tengo detrás. Muy bien. Aunque podría utilizar la pizarra que tengo aquí. Así que no voy a utilizar la pizarra que tengo detrás. Muy bien. Vamos a tratar de explicar esto. Tenemos así, esto es el músculo. Entonces aquí tenemos una capa que es gruesita, otra capa que es el cuero y otra capa que es el klaf. Y aquí están los pelos. Muy bien. A esto se le llama duxustus. Bien. Y a esto se le llama, perdón, a esto se le llama klaf. El duxustus yo lo voy a escribir por este lado. Y el klaf yo lo voy a escribir por este lado. Bien, más o menos. No sé si ha servido de algo, pero por lo menos hemos visto esto sobre los diferentes tipos de materiales que nos está hablando aquí la Mishnah y sobre los que estamos discutiendo. Entonces, como dijo, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Klaf y duxustus para escribir mezuzá. Entonces dice, no, espera. Duxustus para la mezuzá y klaf para la parashá pequeñita de los tefilim. Así es como leímos la Beraita. Amar Rab, dijo Rab, duxustus arei kiklaf. Es decir, viene a explicar su intención. Dice, maklaf kotbim alav tefilim, af duxustus kotbim alav tefilim. Es decir, cuando dijimos, estamos comparando el klaf al duxustus, lo estamos comparando en qué sentido. Dice, de la misma manera que el klaf sirve para escribir tefilim, también el duxustus sirve para escribir tefilim. Y pregunta la Gemara, Tnan, pero si aprendimos en una Mishnah que el que saca de klaf para escribir la parashá pequeña de los tefilim, que es el Shema Israel, ¿sí? Hay que ser entonces meticulosos, ¿sí? Klaf in, es decir, el klaf sí, que esa es la medida. Abal duxustus no, pero en cuanto al duxustus no es como la parashá ketaná que hay en los tefilim. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que la medida para escribir sobre él 2 parashiot de la mezuzá, es decir, shedavka al klaf efshar lichtov tefilin, que únicamente sobre el klaf está permitido escribir tefilin. Y estaría liyot shiuro que para Shat Ketan Sheba tefilin, porque si no sería entonces la misma medida que para el klaf y el duxustus tendría la misma medida. Entonces responde la Gemara y dice le mitzvah mina mubhar, es decir, para hacer la mitzvah de la manera más exquisita hay que escribir el tefilim sobre un klaf y no sobre un duxustus. ¿Sí? Pero una persona normal que quiere hacer la mitzvah, mina mubhar, entonces ¿qué hacen? Reservan el klaf para los tefilim y no para el duxustus. Por lo tanto, habla la Mishnah como la medida para la parashá ketaná con klaf y no con duxustus. Pero bediabad está permitido, a posteriori está permitido escribir un tefilim también sobre duxustus, según las palabras de Rab. Tashma, entonces ven y escucha,
esta otra pregunta que surge. Aprendimos en una Beraitá. Alajá le Moshe mi Sinai. Es una alajá que enseñó Moshe desde el monte de Sinai. Tefilim kodim ala klaf. Los tefilim son escritos sobre el klaf. Un mezuzá al duxustus. Y la mezuzá se escribe sobre un duxustus. Y entonces explica la Beraitá. Dice, cuando escribimos sobre el klaf, escribimos sobre la parte lisa de la piel. Es decir, por la parte interior de la carne. Como explicamos. Duxustus kodim al helek haor shevinkom asear. Es decir, y por el duxustus escribimos por la parte externa, la que da hacia los pelos de fuera. Haré meforash beberaita shetefilim kodim al gabe klaf velo al gabe duxustus. Y entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos claramente que los tefilim se escriben sobre el klaf y no sobre el duxustus. Entonces responde la Gemara y dice que incluso en esa beraita la kavaná es que para hacer la misvá de la manera exquisita se utiliza el klaf, pero no está diciendo que el que escribe los tefilim en duxustus, sus tefilim están pasul. Es decir, bediabad, a posteriori también son kasher. Entonces pregunta la Gemara y dice, Beataña, si se enseñó en una beraita, Shina, es decir, si cambió el orden de esto que escribió, pasul, entonces quedan inválidos esos tefilim. Entonces, ¿qué es lo que vemos de aquí? Nos viene a decir que si cambié y escribí la mezuzá sobre un klaf y los tefilim sobre el duxustus, no son válidos. Entonces responde la Gemara y dice, a mezuzá, esto se refiere a la mezuzá. ¿Sí? Es decir, que si escribió la mezuzá sobre klaf, pero los tefilim son kesherim también sobre el duxustus. Entonces pregunta la Gemara y dice, Beataña, si se enseñó en una beraitá, Shina bazeu baze pasul, que si cambió ya sea en una cosa o en la otra, es inválido. ¿Sí? De lo que entendemos que también los tefilim o la mezuzá, si cambié, escribí uno en el otro en el uno. Entonces responde la Gemara y dice, idi veidi a mezuzá. Dice, tanto uno como el otro se refiere a la mezuzá. Ha de kadvinhu aklaf bimkom sear y nami adustus bimkom basar. Es decir, cuando habla que si cambió el orden, ¿qué quiere decir? En los dos. ¿Qué quiere decir? Todo está hablando de la mezuzá. ¿Qué quiere decir? Que si el klaf, escribir la mezuzá por el lado del pelo, está mal, o sea, no es válida. Y el duxustus, si lo escribí por el lado de la carne, tampoco es válido. Y va de tema, y si quieres decir otra explicación, Shina bazeu baze pasul, cambió el orden en uno ni el otro, no es válido. ¿De qué está hablando? Sobre los tefilim y la mezuzá. Pero esto no es un problema para Rab. ¿Por qué? Porque esto es una discusión entre Tanaim. Tania, como se enseñó en una Mishnah, en una Bereita, Shina bazeu baze pasul, una persona que cambió el orden entre ello y ello, es inválido lo que escribió. Rabbi Aja Machshir, Mishum, Rabbi Ajai, Barjanina. Sin embargo, Rabbi Aja lo permite en nombre de Rabbi Ajai, Barjanina. Veámbrele, y aquella persona que viene a permitir, ¿qué es lo que te dice? Mishum Rabbi Akiva, Rabbi Hanina. En nombre de, y hay quienes dicen que fue en nombre de Rabbi Yaakov, Bar Hanina. Y Rab, en realidad, opina como Rabaja. Ahora, Rav Papa dice, Rab de Amar, Rab que enseñó que está permitido escribir tefilim en el duxustus, ¿qué es lo que piensa? Que Tana debe Menashe, como enseñó aquel sabio del Bet Midrash de Menashe. De Tana debe Menashe, pues enseñó en el Bet Midrash de Menashe que Taba al Haneyar, si escribió sobre un papel hecho de hierbas, ve a la matlit o sobre un trozo de tela, Pesula, no es válida esta mezuzá. Vinkatva a la clav, va a la gvil, va a la duxustus. ¿Qué será? Si lo escribió sobre el gvil, sobre el pergamino, o sobre el cuero, o sobre el duxustus, es kasher. Veyesh ladun bemash amar, y hay que entender lo que significa aquello que dijo, katva, le escribió. ¿Qué es lo que escribió? ¿Sí? Y lema mezuzá, si vienes a decir que es una mezuzá, kasher, es difícil. Decir mezuzá, clav, mikadvino, en el caso se escribe sobre el clav la mezuzá, el alab. Entonces, no, la intención tiene que ser sobre los tefilim. Arushu saber, shefshar lechtov tefilim, ben al clav, u ben al luxustus. Entonces, ¿qué vemos de aquí?
que esa persona piensa que está permitido escribir tefilín tanto sobre el clav, el pergamino, como sobre el duxustus. Perdón, estoy viendo si hay. No, me equivoqué de botón. Perdón. Ya sea sobre el clav o ya sea sobre el duxustus, estamos viendo ahí. Os voy a marcar ahora dónde estamos exactamente. Perdón. Muy bien. ¿Qué será? Muy bien. Entonces, Kadvamay, ¿qué es lo que escribió? Si dice que es una mezuzá, la mezuzá sobre el clav acaso se escribe. Entonces, ¿de qué está hablando? De tefilim, ¿sí? Vetamech. Y según tu opinión, tefilim akvil, mikadvinan, ¿y acaso se puede escribir el tefilim sobre un gvil, sobre cuero? Eh, seguro que no se escribe tefilim sobre el cuero. Ela, Kitania, según esta Mishnah, ¿de quién es esta Mishnah? ¿De qué está hablando? De Sefer Torah. Está hablando de un Sefer Torah. Sefer Torah está permitido, es posible escribirlo sobre el cuero, sobre el pergamino y sobre el duxostus. ¿Sí? Y entonces esto no es una prueba para la opinión de Rab. Entonces, lema mesayele, ¿qué es lo que viene le Rab? ¿En qué ayuda esto a Rab? Aprendimos en una verdad que los tefilim de la mano se hacen, se puede hacer con ellos los tefilim de la cabeza. Es decir, yo puedo reconvertir los tefilim de la mano en tefilim de la cabeza. ¿Por qué? Porque el tefilim de la cabeza tiene mayor santidad que el tefilim de la mano. Puedo utilizar una de las parashiot o las parashiot de la mano que están en un solo pergamino, los puedo cortar y hacer 4 pergaminos de ello y ponerlo en la cabeza. Pero tefilin shel rosh, enosim tefilin shel yad. Pero del pergamino de la cabeza no se puede hacer el pergamino de la mano. ¿Por qué? Porque los tefilin de rosh tienen mayor santidad y no se puede disminuir la santidad. De la misma manera, tefilim shebalu besefer Torah shebala enosim mezuzah. Es decir, un tefilín que se hizo viejo o un Sefer Torah que se hizo viejo. Yo no puedo venir y recortar la parte del Shema Israel del Sefer Torah y hacer con ello una mezuzá. Porque no se puede disminuir de la santidad fuerte a una santidad más débil, es decir, de la Sefer Torah de los tefilim a la mezuzá. Tama de en moridin, es decir, podemos aprender de esta veraita. Este motivo de que no se reduce la santidad, ¿por qué? Del motivo de que no sin tefilim y mezuzá, hu mishum she'en moridim otam mikedushatam, ha moridim, pero ilu, allá adin shefshar leorid, dabar mikedushato, si fuese que la ley es que estuviese permitido descender la santidad de un objeto hacia otro, yo sin mezuzá mitfilim. Sí que se podría hacer una mezuzá de unos tefilim. Perdón. Bien, Reyesh Ladun, y entonces tenemos que juzgar de que Tivá Amay. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué va a escribir? ¿Qué es lo que se escribe en los tefilim? Vejilá dictiva aduxustus, shukasher la mezuzá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que escribió esos tefilim son un duxustus, ¿sí? Que sí me han permitido hacer con ellos una mezuzá. Porque si estuviésemos hablando del clav, del pergamino, y Efshar, Hayá, Leachshiram, le mezuzá, no estaría permitido. No estaría permitido hacer de esos tefilim una mezuzá, como se explicó más arriba. Hare, Lanu, que dibre Rab. Entonces vemos aquí que estamos haciendo según las palabras de Rab. Tefilim que sherim al duxustus. Vemos que también los tefilim está permitido escribirlos sobre el duxustus.
Entonces la Gemara viene a rechazar esa prueba. Dice no. Medubasha tefilim hayo kotvim al duxustus. Dice, no estamos hablando que los tefilim estaban escritos sobre el duxustus. Ela, de que tiba a la clav, sino que estaban escritos sobre pergamino. Y pregunta la Gemara, un mezuzá clav, mi kadvina, ¿y acaso se puede escribir una mezuzá sobre pergamino? Responde la Gemara, sí se puede. Taña, así fue enseñado en una breitá, que hay quienes permiten una mezuzá que fue escrita en pergamino. Dice que tabá, es decir, si escribió la mezuzá sobre un clav, al anellar, ve a la matlit, sobre papel o sobre un trozo de tela, pesula, amar Rabbi Shimon ben Elazar, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir allá kotva a la clav, Rabbi Meir le escribía la mezuzá sobre un pergamino. ¿Sí? Rabbi Meir sabemos que era un gran sofer. Bien, mi pene shemishtameret. ¿Por qué? Porque el clav se guarda mejor que el duxustus, se conserva mejor. Y es lomar, Shetana, Habraita, Sober, que Rabbi Meir. Entonces podemos decir que el sabio de la Mishnah opina como Rabbi Meir. Reshuv, en realidad le libre Rab. Y entonces tampoco tenemos una prueba aquí de las palabras, para las palabras de Rab, de que los tefilim se pueden escribir sobre el duxustus. Entonces responde la Gemara y dice, Ashta de Ati Leaji. Ahora que hemos llegado hasta este punto, ¿sí? Que la mezuzá se puede escribir sobre el clav. Le Rab Nami lo tema, tampoco es un problema entonces para Rab. ¿Sí? No vengas a decir que las palabras de Rab son que el duxustus es como el clav y es caché para los tefilim. Entonces, más bien di que las palabras de Rab son que el clav, areu que duxustus, es comparable al duxustus. Dice, ma duxustus kodvim ala mezuzá, igual que en el duxustus se puede escribir una mezuzá, af, clav, kodvin ala mezuzá, también se puede escribir mezuzá sobre un clav, como la opinión de Rabbi Meir. Bien, con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Bien, que tengamos todos Jodesh Tov, que tengamos todos Besorot Tovot y Bezrat Hashem nos vemos mañana.